Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos una buena aliada en Chicago. Olas de frío de 20 bajo cero y los Tesla tirados por la calle. Una maravilla. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Durante estos días la prensa internacional se está haciendo eco de la noticia. Y es no solamente la ola de frío que sacude a Estados Unidos como todos los inviernos, 20 bajo cero, en Chicago más concretamente 20-25 bajo cero, y parece ser que esto pues acentúa la problemática del coche eléctrico. Concretamente se dice que las calles están llenas de Teslas que se quedan tirados en cualquier sitio y sobre todo en las estaciones de carga. Bueno, esto comentaba yo algo así hace unos días y ya me encontré comentarios del tipo de que eso es ignorancia, de que el coche eléctrico ya se sabe a día de hoy que no ofrece ningún problema con las bajas temperaturas, que solo hay que mirar a Noruega. Luego entonces se me tachaba de ignorancia tanto a mí como a la prensa internacional cuando habla de este tipo de cosas. Porque cuando el coche eléctrico resulta que disminuye su autonomía con las bajas temperaturas, eso es debido a la ignorancia de los que lo estamos contando, ¿eh? Esa es la versión de algunas personas. Bueno, pues vamos a ver, yo en principio desde aquí ni me alegro de que el coche eléctrico se quede tirado con esto, ni soy anticoche eléctrico, tampoco es que sea proeléctrico, pero que en definitiva pues se trata de contar lo que ocurre y lo que ocurre es eso. Y desde luego negar a día de hoy que el frío afecta al coche eléctrico pues es como no querer mirar a lo que se está viendo. Bueno, pues tenemos en este caso un Chicago con temperaturas de 20 bajo cero e incluso más, y sobre todo los puntos donde más coches están quedando tirados es en los supercargadores de Tesla. Y esto pues tiene sentido, porque al final ocurre que se dan ciertas circunstancias y todas ellas juntas llevan a la tormenta perfecta finalmente. ¿Cómo se llega a esta tormenta perfecta? En principio tenemos ese frío extremo que lo que hace es reducir la autonomía. Vale, si tenemos que en Estados Unidos ya hay números interesantes de usuario de coche eléctrico, pues lógicamente cuando viene el frío empezaremos a notar este tipo de cosas. Bueno, empezaremos a notar que la autonomía desciende. Vale, perfecto, pero no tan perfecto porque no hay tantos puntos de recarga como debería. Luego entonces aumentan las colas a la hora de ponerse a cargar el coche. Como aumentan las colas, se hace mayor el número de gente esperando y por lo tanto, si encima de que vas a esperar más tiempo en esa cola, tienes que hacerlo con la calefacción puesta, encima la batería durará menos todavía, con lo cual muchos de esos conductores también se quedan sin batería esperando el momento de cargar. Así que todo esto, el descenso de la autonomía debido al frío, el aumento de las colas, el descenso sumado de esperar con la calefacción, pues todo esto hace esa tormenta perfecta, a lo cual hay que sumar que los propios coches que se quedan sin batería se convierten en un obstáculo para los demás y al final esto hace que se está convirtiendo en un cachondeo el tema de los supercargadores, que por otra parte también se está viendo que fallan a temperaturas tan bajas. Por si no hubiera pocos factores ya que sumáramos, pues encima resulta que con estas temperaturas también fallan. Bueno, pues esto es lo que tenemos y desde luego pues se está haciendo eco la prensa internacional y si algo deberíamos señalar desde aquí en cuanto a que no se ajuste demasiado a la realidad, sería que se está señalando directamente a los Tesla como si fueran los Tesla que se quedan tirados por encima del resto de coches eléctricos, cuando lo que ocurre sencillamente es que en Estados Unidos pues el mayor número de coches eléctricos es Tesla, lógicamente es americana. Y nada más, con lo cual esto es lo que sí diría yo que no se ajuste a realidad, y es que se está señalando a Tesla como que fuera más susceptible de fallo a bajas temperaturas. Por lo demás, pues si tenemos en cuenta que son en general los coches eléctricos los que están fallando en Estados Unidos y más concretamente en Chicago, pues esto sería lógico debido a esas bajas temperaturas.
Es lógico que elementos que dependen de baterías de litio pues bajen de autonomía, duren mucho menos y tengamos este tipo de problemática. Bueno, pues como decía, los otros días hicimos un programa donde se comentaba este tipo de problemática con el coche eléctrico y bueno, pues eso, se me tachaba de ignorancia por asumir esto y además se ponía como ejemplo el tema Noruega. Y es que en Noruega pues no se montan estos pifostios que se montan, por ejemplo, en Chicago en este caso. Pues sí, pero no creo que sea ejemplo. Una cosa es que sea cierto, que no se monten esos pifostios en Noruega, y otra es que no sea cierto lo que está ocurriendo en Chicago con que los coches se están quedando por las calles y en los supercargadores. Vale, ¿por qué? ¿Por qué en Chicago sí y en Noruega no? Pues será por algo. Lo primero de todo, para las personas que ponen el ejemplo de Noruega, decir que hay estudios oficiales de la Federación Noruega del Automóvil, o sea que más oficial no puede ser, donde se da por concluyente que con el frío la autonomía del coche eléctrico disminuye entre un 20 y un 40%. Eso es mucho margen, pues sí, lógicamente, pero es que si se dice con frío y no se dice qué temperatura, pues habrá que entender que no es lo mismo a 5 bajo cero que a 25 bajo cero. Luego entonces, con frío del bueno, los estudios concluyen entre el 20 y el 40% de pérdida de autonomía. Y esto, la Federación Noruega del Automóvil, más oficial y más noruego imposible. Luego entonces, si vamos a poner ejemplos de Noruega, vamos a poner el ejemplo de que el estudio oficial de su Federación Automovilista pues reconoce ya esto. Bueno, entonces, ¿por qué allí no ocurre todo ese desbarajuste que ocurre en Chicago? Pues porque sencillamente el número de viviendas unifamiliares es bastante alto en Noruega. Luego entonces, entre el número de vivienda unifamiliar más el número de viviendas que tienen parking, la suma de esto es elevadísimo. Ya está, ya queda todo explicado. La gente que tiene su propio parking, su propio garaje, sale con el coche cargadito porque lo ha cargado en su casa. Si todo el mundo pudiera cargar en su casa, pues claro, se reducía el problema una barbaridad. Pero sin embargo, pues no es lo mismo un sitio que otro sitio. Y parece ser en este caso que no es lo mismo Noruega que Chicago. Con esto se queda el tema resuelto. Aquí está el quid de la cuestión. Porque por lo demás, reconocimiento oficial entre el 20 y el 40% de pérdida de autonomía. Bueno, pues ante esto la batería de sodio, por ejemplo. La batería de sodio responde muy bien con el frío. La batería sólida, esa también responde muy bien. A ver si de una vez sale. Pero mientras tanto, mientras dependamos de la manida batería de litio, pues es lo que tenemos. Es una de las características de la batería de litio. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, por supuesto, aunque creo que ha quedado claro clarinete, pero sí me espero comentarios más abajo al respecto de mi ignorancia, de cómo me creo cualquier cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues como de costumbre, no solo me gustará ver este tipo de opiniones, sino que también me gustará ver tu opinión más abajo. También te pediría que me dejaras un like, a ver si es posible que esto... Yo qué sé. Y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.